¿Qué tal, chicos? En el video pasado vimos los aspectos físicos y mentales que entorpecían tu carisma. Hoy veremos todo lo relacionado con tomar acción, esto es, superar los obstáculos y la incomodidad interna. Así que quédate, esto es lo que se viene. Soy Matías y esto es Coach Social, el lugar donde te enseñaremos a llevar tu carisma, tu confianza y tu influencia al siguiente nivel. En adelante veremos un proceso de 3 partes. Primero, aceptar la incomodidad. Segundo, neutralizar la negatividad. Y tercero, reescribir la realidad. Solo recuerda, sin importar qué tan difíciles sean los sentimientos, duda, angustia, molestia, cualquiera, siempre podrás superarlos exitosamente. Empecemos. Aceptar la incomodidad. La felicidad solamente puede existir en la aceptación. George Orwell. Chicos, de verdad que es muy útil aprender de forma práctica y sencilla en qué consiste aceptar. Y esto solamente se hace al aceptar la incomodidad como algo común. Algo de lo que no deberías sentirte para nada ansioso o avergonzado. Sentir incomodidad interna y negatividad es una parte natural de la vida. Todos lo experimentamos. Todos sentimos esas mezclas de emociones, aunque nuestra cultura esté habituada a tratar la incomodidad física o mental como algo que no debería estar ahí. Algunos ejemplos son el divorcio, una muerte cercana o un despido. Sentimos que si la negatividad de nuestros sentimientos siguen después de un tiempo, ya no sería apropiado. Algo que ya no debería estar ahí. Ahí es cuando viene la falta de aceptación. Y esto es exactamente lo que hace que los sentimientos sean difíciles de manejar. Es como sentirnos mal acerca de sentirnos mal. Entendamos, hay cosas que no podemos cambiar. Entre estas están las leyes de la física o de la naturaleza, el pasado y todo lo que esto significa, tus errores, los errores de otras personas, las pérdidas, los infortunios. Las personas, puedes influir sobre estas, pero hasta que esto suceda debes aceptarlas como son. El entorno, esto es, el gobierno, el tráfico, la ciudad, no importa. No puedes hacer nada al respecto, pero lo que sí puedes hacer es cambiar tu actitud frente a estas circunstancias. Tampoco aspectos esenciales de ti, como tu edad, tu fisionomía o tu personalidad. Para aceptarlo, es útil recordar que la incomodidad es parte normal de la experiencia humana, que es un mecanismo de supervivencia del cerebro de todos nosotros. Es aún más útil pensar que muchas personas están pasando exactamente por el mismo problema que nosotros estamos pasando. Mejor aún si es una persona que es más o menos parecida a ti. Alguien que quizás admiras o solo basta que sea alguien con quien te relacionas. Por ejemplo, digamos que has perdido un cliente muy importante. Ahora piensa en alguien a quien respetas mucho, quizás un mentor o compañero de trabajo. Ahora imagínalo atravesando esta experiencia. Solo imaginarlo experimentando la misma situación que tú será de gran ayuda. Recuerda que tu cerebro no sabrá la diferencia. Otra forma de aceptar la incomodidad es recordándote que no estás solo en esta experiencia. Con 7 billones de personas en el mundo, te garantizo que cientos de personas están pasando por la misma experiencia que tú en este mismo instante. Velo como algo común. Algo que tendrás que atravesar tarde o temprano inevitablemente. Verlo así te entregará la misma sensación de calma que la técnica de transferencia de responsabilidad. Tanto la ansiedad como la vergüenza serán así más manejables. Veamos lo que dicen algunos autores. Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos dice que la gente más proactiva es aquella que usa su energía en aquello que puede influir. Esto está muy relacionado con el hecho de aceptar. En la medida que puedas aceptar lo inevitable, podrás usar tus energías en aquello que sí puedes cambiar. Es así que pasarás más tiempo en la acción que en la preocupación. Viktor Frankl, cuando estuvo en cautiverio en un campo de concentración nazi, aprendió a aceptar aquello que no podía cambiar, entre estas, las circunstancias y la brutalidad de los guardias, entre otras. Al mismo tiempo, focalizó su energía en aquello que sí podía cambiar,
su actitud frente a las circunstancias. Ahora, la emoción más dañina de todas es la vergüenza, y esta porque es la más tóxica para la salud y para la felicidad. La misma la definimos como el miedo a no ser queridos, a estar defectuosos, a no merecer amor o a no pertenecer. En esencia, nuestra aceptación como seres humanos. Oculto en nosotros, todos tenemos el miedo de ser desaprobados, de ser excluidos por aquellos que importan para nuestra supervivencia. Y debido a que es tan fácil de activarlo y de que escale, la vergüenza fácilmente podría crecer fuera de proporción y de presentarse en formas dañinas. Curiosamente, las personas que se sienten mal por sentirse mal comúnmente son las personas que se califican como buenas. Esto porque sienten que no deberían estar sintiendo vergüenza. Es así que resolver el problema de sentirse mal acerca de la vergüenza es absolutamente crítico para el carisma. Normalmente no es como nos sentimos lo más doloroso, sino más bien la vergüenza por sentirnos así. Una vez que veamos esta emoción como algo normal, incluso algo de esperarse, será más fácil manejarla. Para terminar este punto, vale la pena recordar lo que dijo el Buda. Es de sabios saber qué se puede modificar y qué se puede aceptar. Según esto, lo que no se pueda modificar se debe aceptar. Segundo paso, neutraliza la negatividad. La negatividad tiende a producir emociones que te harán pasarla mal, como por ejemplo el arrepentimiento, la culpa, el rencor, la desesperación o la tristeza. Si no aprendes a aceptar estas cosas, te quedarás enganchado en estas emociones, impidiendo tu avance en tu desarrollo personal. Una vez que aceptas la incomodidad de los pensamientos negativos, debes neutralizarlos. La mejor manera de hacerlo es percatándote que tus pensamientos no son necesariamente precisos. Esto lo vimos en el video anterior, donde mostré un ejemplo en el que una persona podía fácilmente malinterpretar el estado físico de incomodidad de otra persona. Por ejemplo, quizás podría haber sido un dolor de cabeza, incomodidad con la ropa, mucho calor o cualquier otra cosa. El punto es que no tenía nada que ver contigo. Pero descuida, sé que muchas veces es inevitable pensar por un momento que ese gesto tiene algo que ver contigo. Cuando suceda, solamente vuelve a las enseñanzas de este video y recuerda la imprecisión de tu mente. Por otro lado, solo acéptalo. Aprender a aceptar aquello que es inevitable nos dejará energía libre para dedicarle al avance en nuestra vida. Una de las razones por las que nos sentimos tan mal con nuestros pensamientos negativos es porque pensamos que nuestra mente capta la realidad con bastante precisión y que sus conclusiones acerca de lo que ve son generalmente válidas. Sin embargo, esto no es así. Normalmente están distorsionadas. Para probar esto, hagamos un pequeño experimento, muy conocido. Percátense primero de cuántos objetos son azules a tu alrededor. Mira bien, tómate unos cuantos segundos y ahora cierra los ojos. Ahora quiero que pienses cuántos objetos, con los ojos cerrados, son rojos. Ahora abre los ojos y fíjate cuántos objetos rojos realmente hay. Te darás cuenta que hay muchos más objetos de los que tomaste en cuenta inicialmente. Ahora, ¿por qué pasó esto? Debido a nuestra capacidad limitada de prestar atención de manera consciente. Esto limita la cantidad de cosas que podemos percatarnos en un momento dado. De toda la información que nuestros ojos perciben, solo somos conscientes de una minúscula parte. Esto se debe a que si fuéramos conscientes de todo nos saturaría. Es así que nuestro cerebro filtra solo información que consideramos importante o que le pedimos que se fije. Normalmente nuestra mente nos entrega una versión incompleta de la realidad. Y generalmente esto está bien, pues se acerca lo suficientemente a esta. Sin embargo, muchas veces nos entrega una versión completamente distorsionada. Y esto debido a nuestro instinto a buscar lo peligroso en las situaciones, porque de hecho podría ser importante. Esto se llama nuestra predisposición a la negatividad. Es importante mencionar un pasaje en la obra Hamlet. No hay nada malo ni bueno en sí mismo. Nuestro pensamiento el que lo transforma. Por ejemplo, imagínate que vas a una entrevista de trabajo donde fuiste recomendado por un amigo que trabaja en esa misma empresa. Al día siguiente te topas con tu amigo,
quien te dice que le contaron que la entrevista salió de manera excelente, a excepción de un par de cosas. Sin embargo, estarías dentro de los finalistas para una segunda entrevista. Muy seguramente, a pesar de que todo salió muy bien, tu mente estará pensando en esas dos cosas que no salieron muy bien. Si solo te enfocas en esos dos aspectos de la entrevista que no salieron bien, imagínate cómo podría esto afectar tu confianza y tu carisma para esa segunda entrevista. Así que la próxima vez que esto te ocurra, recuerda que tu cerebro podría estar entregándote una representación imprecisa de la realidad, inclinándose por una predisposición negativa, resaltando algunos aspectos sobre otros y omitiendo otros por completo. Tu mente tiene el poder de hacerte pensar que un pensamiento que no es preciso parezca totalmente cierto. Nosotros percibimos el mundo que nos rodea a través de los sentidos. Todos ellos pasan la información que recibimos al cerebro, quien se encarga de interpretarla a su manera, aunque no siempre se corresponda fielmente con la realidad. Para la mayoría de las personas, la vista es el sentido más importante. Y sin embargo, es el que más se presta a engaños. En realidad, la calidad de las imágenes que se forman en la retina no es muy buena, pero el cerebro se encarga de hacer las correcciones oportunas para que podamos ver con la suficiente nitidez. Precisamente, al hacer esas correcciones, puede introducir elementos que no existen en la realidad. Por ejemplo, como ocurre al contemplar el triángulo de Canisa, una ilusión óptica muy conocida. Algo que podrías hacer para remediar todo esto es ver los pensamientos solamente como destellos que ocurren en tu mente, porque a decir verdad, eso es todo lo que son, destellos de electricidad que están ocurriendo aquí. Comprender que los pensamientos no son necesariamente válidos es una revelación. Aún así, no te voy a mentir, esto puede tomar algo de práctica. Pero la habilidad de neutralizar pensamientos negativos casi inmediatamente después de que aparecen te será invaluable. Otra forma de ver los pensamientos negativos es asociarlos al arte de dejar ir rápidamente. Es omitir la información que te sea inútil casi instantáneamente. En definitiva, el arte de estar presente. Buda siempre repetía a sus discípulos que siempre que sintieran una emoción negativa, que procuraran sacarla a la luz. Es así que cuando sentían, por ejemplo, enojo, repitieran la palabra 3 veces en voz alta. Enojo, enojo, enojo. Esto objetivizaba el sentimiento, evitando así que te tomara por sorpresa. Esto era simplemente observar la emoción en vez de ser atrapado por esta. Una variación de lo anterior es que en vez de hacer del sentimiento algo personal, que lo despersonifiques. Es así que en vez de decir siento vergüenza, podrías decir algo como se siente vergüenza. Otra forma de evitar la negatividad es verlo como Winston Churchill decía: el fracaso raras veces es fatal. Y es que con solo percatarte que aún en el peor escenario sobrevivirás, elevará tu confianza. Otra cosa que puedes hacer es imaginarte que eres un ser superior y dentro de las millones de estrellas que existen, detectas una que es nuestra galaxia, luego nuestro sistema solar y luego nuestro planeta, nuestro continente, el país, la ciudad, finalmente nosotros y nuestro cerebro y la insignificancia de nuestra sinapsis con las emociones que llamamos negativas. Otra cosa es pensar en situaciones donde sentiste lo mismo que ahora y a pesar de todo lo que podrías haber pensado, lo superaste. Aquí estás. Todo lo que estamos intentando hacer aquí es neutralizar los pensamientos, no reprimirlos ni luchar contra estos, ya que esto solo empeoraría la situación, haciéndolos más relevantes para tu mente. Es como si dijéramos, no pienses en un elefante amarillo. ¿Qué es lo que pensaste? Exacto. Lo que queremos es neutralizar. Ese es el camino más eficiente. Ahora pasemos a reescribir la realidad. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Tiendes a enfrentarlo sin medir mucho las consecuencias de tus acciones? ¿O prefieres ocultarlo, esperando a que se solucione solo con el pasar de los días? Imagínate por un momento que recibes la llamada de un cliente malcriado y muy enfurecido por un servicio que contrató en la empresa donde trabajas.
debido a que fuiste tú quien atendió la llamada, decide descargar todas sus emociones contigo sin siquiera dejarte hablar. Para cuando finalmente crees tener la oportunidad de hablar, el cliente cuelga abruptamente el teléfono, impidiendo cualquier comunicación en adelante. Así, afectando tu carisma y tu confianza a lo largo del día. Y estaba leyendo un estudio en la Universidad de Illinois que arrojaba que las personas que suprimían sus emociones o las escondían al momento de lidiar con situaciones problemáticas, solo conseguían disparar sus niveles de ansiedad. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, imagínate que un colega tuyo te comenta que ese cliente fue atendido por un ejecutivo que hace poco fue despedido. Este le brindó falsas promesas y nunca cumplió con las fechas, incumpliendo así con el servicio. Muy aparte, el cliente había manifestado con anterioridad que dependía bastante de tu servicio para que pudiera tener éxito con ese proyecto que venía persiguiéndose más de un año. Saber esto reduciría tu enojo. Para la mayoría de las personas sí lo haría. Decidir cambiar tus creencias acerca de lo ocurrido, llamada reevaluación cognitiva, reduce los niveles de estrés efectivamente. Cambiar tus creencias resulta ser muchísimo más efectivo que ignorar o reprimir tus emociones. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores reclutaron a 179 personas, donde tenían que llenar una serie de cuestionarios para evaluar cómo éstas manejaban sus emociones y cuánta ansiedad generaban con determinados problemas. Al analizar los resultados, los psicólogos llegaron a la conclusión de que las personas que aplicaban la reevaluación cognitiva eran capaces de disminuir considerablemente su nivel de ansiedad, a diferencia de los que solo la reprimían, aumentando sus niveles de ansiedad. Una reevaluación cognitiva implica analizar las cosas desde una perspectiva diversa. Cabe mencionar que esto es propio de las personas proactivas, aquellas que están dispuestas a enfrentar los problemas. Normalmente, cuando nos enfrentamos ante una situación, realizamos una evaluación de la misma. Y como sabrás, esta evaluación jamás es 100% objetiva, pues interfieren aspectos como nuestras experiencias, emociones, expectativas, creencias y actitudes. A partir de la información que obtenemos del medio y de nuestro propio background, nos hacemos una idea de lo que es el problema. Ciertamente, no me excluyo de todo esto. Vivo en el Perú y manejo automóvil. Y la verdad es que cada persona que se me cruza a la hora punta, intentando ganar el más mínimo espacio con tal de llegar antes que yo a donde sea que tenga que ir, muchas veces me dan ganas de estrangularlo y mandarlo súper lejos. Sin embargo, esta técnica y algo de meditación ayudan enormemente. Esta historia hace la gran diferencia. Lo único que debes hacer es tener algo de imaginación y un stock de historias listas para contarte en determinadas situaciones. A menudo, ponerte en el lugar de la otra persona te permitirá ver la situación desde una perspectiva completamente imaginaria. Recuerda, lo que la mente cree, el cuerpo manifiesta. De todas formas, en la mayoría de las situaciones no tenemos idea de lo que motiva las acciones de las demás personas. Es así que siempre nos convendrá escoger la explicación que mejor nos ayude y así crear una versión de los eventos que nos coloque en el estado mental que necesitamos para mantener nuestro carisma. Es más, esto es algo que intento aplicar en mi vida y no solamente en situaciones conflictivas o dramáticas. Solía sucederme, especialmente en proyectos de larga envergadura, que me sentía cansado, desmotivado, desalentado quizás por pensar que no llegaría a los objetivos que me planteaba. Es así que empecé a preguntarme, ¿qué tal si esta experiencia es exactamente parte del obstáculo que debo superar para subir los niveles necesarios para alcanzar mis objetivos? ¿Qué tal si este es el camino y solo debo hacerme más fuerte antes de poder avanzar? ¿Qué acaso las personas que admiro no han hecho cosas aún más extraordinarias que yo y han pasado por esto y más? Y es así que, escogiendo la explicación que mejor me ayudara, conseguí la motivación necesaria para poder avanzar. En otras palabras, esto era crear la versión de los eventos que me colocaran en el estado mental adecuado para poder alcanzar mis objetivos, ser más carismático, adquirir confianza, entre otras. Todo esto lo puedes convertir en un hábito, para que así se convierta en una respuesta automática. Interpretar las cosas de forma favorable dependerán solamente de ti.
especialmente cuando veas que tu confianza y tu carisma se vean amenazados. Esto lo podemos aplicar en situaciones muy pequeñas, como por ejemplo cuando perdemos algo de dinero por alguna tonta decisión. Cuando esto me ocurre a mí, lo que yo digo es: esta lección me costó esta cantidad de dinero. ¿Valió la pena? Por supuesto que sí. No hay nada más importante que la inversión en mi educación. Aparte, pudo haber sido peor en el futuro si esto no me ocurría hoy. Por otro lado, chicos, gracias por seguirme. Siempre estoy intentando dar el mejor esfuerzo por entregarles cada vez mejor material. Quería preguntarles qué es lo que están viendo actualmente, qué series están siguiendo en Netflix o en cualquier otra plataforma. Coméntenme, me interesa hacer unos análisis muy pronto y sus respuestas son bastante importantes para poder empezarlos. Díganme qué les pareció el video, qué creen que se puede mejorar o qué creen que puedo adicionar para que ustedes estén más contentos. Sus sugerencias siempre serán tomadas en cuenta. Y como siempre, con esto me despido y los veré en el próximo video.